voy a llevar hasta las últimas consecuencias, es no existe precedente vinculante. No existe, no existe. Veamos. Para establecer un precedente vinculante, la ley dispone que se requieren cinco votos conformes. Pero puedo decir el artículo con todo gusto, ¿eh? Además en el artículo que está, ¿qué cosa? El artículo 13 del reglamento normativo del Tribunal Constitucional, que lo remite al artículo 5 de la ley orgánica. Establece que necesitamos 5 votos conformes. El doctor Miranda Canales firma, va 1 a favor. Espinosa Saldaña firma, van 2 a favor. La doctora Ledesma Narváez firma, van 3 a favor. El doctor Urbiola, después que durante 5 años y 2 meses ha firmado por la reposición, ahora resulta que hace un fundamento de voto y dice, me equivoqué. ¿Qué? Me equivoqué. 5 años he estado firmando así, pero tienen mejores argumentos mis colegas. Tienen mejores argumentos y entonces tengo que razonar mejor. Y como la ley establece, oiga señor, aquí en el tribunal no estamos para cumplir la ley. No, no señor. Acá estamos para cumplir la ley de leyes. Acá estamos para cumplir la Constitución. O sea, por favor, hay una cuestión básica y es que en la cúspide está la Constitución política y debajo está la ley. O sea, la ley tiene que estar sometida a la Constitución. Usted no puede arrodillar a la Constitución frente a la ley. O sea, la ley no es el rey y la Constitución es el paje. No, señor. Acá en el Tribunal Constitucional las leyes tienen que ser conforme a la Constitución. De tal manera que la ley del presupuesto, que la ley servir, que la ley... Esas leyes tienen que estar conforme a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Protección contra el despido arbitrario. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia del tribunal? La jurisprudencia del tribunal ha dicho reposición. ¿Qué dicen los pactos internacionales? De aquí, conservar para mejorar, para adelante, nunca para retroceder. Entonces aquí van 4 votos. El doctor Murió, me equivoqué, entonces ahora firmo por la indemnización y ya no reposición. Después de 5 años, 2 meses, se da cuenta que se equivocó. Y él ha firmado numerosísimas reposiciones. El doctor Ramos Núñez, Carlos Ramos Núñez, es verdad que firma con los 4 señores de arriba, pero también hace su fundamento de voto. Él también hace un fundamento de voto. Y ahora les voy a decir cómo es su fundamento de voto. Sardón de Taboada hace voto singular, o sea, voto en contra. Voto singular significa voto en contra. Y Ernesto Blum de Fortín hace voto singular, voto en contra. Entonces quiere decir que hay 4 a favor, 1 que es el doctor Ramos Núñez, que ahorita lo vemos, y 2 en contra. O sea, vamos a llamarle 4 contra 2 y hay 1 al medio. Muy bien, veamos el del medio. El fundamento de voto del doctor Ramos Núñez es en esencia un voto singular. En derecho, las cosas no son lo que dice el título. Tú puedes poner de título contrato de arrendamiento, pero el contenido es venta, o es prenda, o es depósito. Las cosas son lo que dicen ser o lo que en su esencia son. En el trabajo, puede ser locación de servicios, puede decir servicios no personales, pero si usted trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde, si usted tiene horario de trabajo, si usted tiene subordinación, dependencia, si usted recibe órdenes del jefe, esa es primacía de la realidad. La realidad es relación de trabajo. Por tanto, por la primacía de la realidad, esa primacía de la realidad es lo que nosotros en términos generales decimos, que las cosas no son lo que dicen ser. De tal manera que él firmó un voto que dice fundamento de voto, pero realmente si tú lees, no es fundamento de voto, es un voto singular. El doctor Ramos Núñez está en contra del presidente vinculante y le hicieron firmar como si fuera título fundamento de voto, pero quieren que se los ratifique. Dice acá, en el proveído al escrito de aclaración, porque Rosalía presenta un escrito de aclaración de la sentencia, es un escrito, ese escrito se llama un escrito de que quiero que me aclare usted. Y entonces en el proveído, en el auto, este proveído se llama auto, en el auto, o sea, en el proveído al escrito de aclaración, Ramos ya no pone la quinta firma. Hace un voto singular, o sea, está en desacuerdo con el presidente vinculante. Aquí les pongo. La aclaración de la sentencia es la extensión de la sentencia. O sea, es su continuación. Es la que aclara la sentencia, es la continuación de la sentencia.
para que exista precedente vinculante, la aclaración también debió contar con 5 firmas conformes. No existieron ellas. Por mandato legal, entonces, no hay precedente vinculante. No es como el doctor Omar Toledo, a quien yo respeto, es profesor conmigo en la universidad, que inaplica. Inaplicar significa existe, pero no la aplico porque este es otro supuesto. Eso significa inaplicar. No, para mí, en esta primera hipótesis que les presento, no es que debes inaplicar. No, debo decir como magistrado, no existe precedente vinculante, porque no tiene 5 votos conformes. No existe precedente vinculante. Quienes estudiamos Derecho, o quienes tenemos cerca un hermano, un amigo que es abogado, sabemos que las resoluciones de la Corte Suprema, hay resolución cuando hay 4 votos conformes. O sea, ¿qué pasaría si un juez, acabo de estar en ICA antes de ayer, estuvo toda la Corte Superior, todos los dirigentes sindicales, estuvieron profesores universitarios, el decano del Colegio de Abogados, y les explicaba yo esto desde otro enfoque, etcétera, pero les explicaba lo mismo. Y entonces les decía, si un expediente baja de la Corte Suprema y la resolución de la Suprema ha sido firmada por 3 magistrados, ¿hay resolución? Todos dijeron, no, lógicamente no hay resolución. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Poder Judicial dice que para que haya resolución de la Corte Suprema, usted necesita 4 votos conformes. Aquí no hay 5 votos conformes en el precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Por tanto, no hay precedente vinculante. Eso es lo que hay que decirle al juez. Y el juez tiene que decirlo, tiene usted razón, doctor, no hay precedente vinculante. ¿Usted cree que me voy a quedar acá yo? No, sigo. No existiendo ellas por mandato legal, no hay precedente vinculante. Ahí está. Le saco la foto. Entonces ahí está la firma. Urbiola, Miranda, Ramos, Ledesma y Espinosa. Doctor, ahí están 5. Sí, ahí están 5. Pero acá, fundamento de voto del magistrado Ramos Núñez. Si tú lees este fundamento de voto, te das cuenta que su esencia no es fundamento de voto. Es voto singular, bajo el título de fundamento de voto. Pero si no quieres, si no aceptas esto, que para mí con esto era suficiente, ahora tengo otro punto a favor, otro punto ganador. Aquí ya no firma Ramos. ¿Cuántas firmas hay ahí? Esta es la aclaración, ¿eh? Este es el auto de aclaración. Aquí solamente firma Urbiola, Miranda, Ledesma y Espinosa Saldaña. ¿Hay resolución con 4 firmas? No hay resolución. No hay resolución. Ahí están las 4 firmas. Ustedes pueden revisarlo esto. ¿Y aquí hace el doctor Ramos Núñez? Voto singular. O sea que, doctor, en la aclaración, el doctor Ramos Núñez no firma, no, si yo hubiera estado en ese lado de ellos, yo le digo a Carlos Ramos Núñez, porque todos somos profesores en la universidad y nos conocemos, ¿no? Yo le digo, Carlos, no seas así, ¿no? Firma con nosotros, tú firmaste la sentencia, firmas dando los 5, y además haz tu fundamento de voto, pero el doctor Ramos Núñez ha dicho un momentito, debe haber dicho yo, sospecho, no, la vez pasada yo firmé como fundamento, pero realmente yo lo que era un voto singular, de tal manera que ahora no firmo con ustedes. Yo voy a hacer mi voto singular. Y él ha hecho su voto singular. Y entonces la extensión de la sentencia tiene 4 firmas nomás. ¿Hay precedente vinculante? No hay precedente vinculante. Esa es la tesis que es suficiente. No hay precedente vinculante. No es que lo voy a inaplicar, como ya lo dije antes. No, es que no existe precedente vinculante. Y ahí tenemos que trabajar fuertemente. Ahora, otra alternativa. Vamos a imaginar que el juez, porque los abogados, igual que el médico, cuando te atiende, el médico tiene que ver un tratamiento, si no funciona tiene que ver otro, si no te opera, si no te ve, o sea, el médico tiene que salvarte, ver tu salud. Igual el abogado no puede quedarse en una tesis y ahí se queda amarrado. ¿Y qué pasa si esa tesis no está de acuerdo el juez? Yo tengo que tener otra tesis. Si el juez no está de acuerdo, entonces ahora va a estar de acuerdo con mi segunda tesis. Así tiene que trabajar un abogado. Otras cuestiones de suma importancia. Si usted, señor juez, cree que no, doctor, la sentencia sí tuvo, no, pues, señor juez, la extensión de la sentencia, la aclaración no tiene 5 firmas, tiene 4. Pero vamos a imaginar, pues, que el juez, por razones X, B o Z, no quiere creer mi tesis. Entonces le doy otras cuestiones de suma importancia, con las cuales también se destruye el precedente vinculante. El precedente vinculante, aquí está la definición que está en todos los libros, es una regla jurídica de alcance general que sirve como un parámetro, una muestra normativa para la decisión de futuros procesos de naturaleza homóloga, es decir, equivalentes, iguales.
O sea, en el futuro todos los expedientes iguales se tienen que resolver de esa manera. Este es un precedente vinculante. ¿Tiene los mismos efectos que los de la ley? Sí, tiene efectos normativos. No es una ley, ¿ah? No, la ley es del Congreso o del Ejecutivo por delegación. Pero tiene los mismos efectos, dice la doctrina, dice, todos los libros dicen que tiene los mismos efectos de una ley. Quiere decir que la regla jurídica establecida alcanza a todos los justiciables y es oponible incluso frente a los poderes públicos, a tal punto que será obligatorio resolver los futuros casos similares según los términos fijados por el precedente. Esta es la doctrina. ¿Qué hace este precedente vinculante? El precedente vinculante ordena que en caso de separación del trabajador del sector público, de la 728, eso lo voy a decir al final, de la 728, solo procede la reposición cuando el actor demuestre, el demandante, el actor, tiene que demostrar, mira tú, que solo procede cuando el actor demuestre ante un despido incausado, nulo o fraudulento, que ingresó por concurso público de mérito, concurso público de mérito, en plaza presupuestada, van dos. Esa plaza tiene que estar vacante y tiene que ser de duración indeterminada. 4 cosas nos exigen. Como si eso dependiera de mí. ¿Yo qué tengo que hacer? A mí me han seleccionado, a mí me han hecho entrevistas, habían 20, ya quedamos 5, de 5, 3 y hemos entrado 2. Y ya yo estoy trabajando acá 4 años. Este es un problema de la Contraloría, este es un problema del Poder Ejecutivo. Esto no le corresponde defender al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es un brazo de la Contraloría. Cada uno en una democracia tiene que hacer lo suyo y tiene que hacerlo bien. Pero ahora resulta que yo tengo que demostrar que entré, y solamente si demuestro que entré en plaza vacante, concurso público, voy a tener reposición. Del millón de peruanos que trabajamos en el Estado, ¿cuántos hemos entrado por concurso público? Hay datos estadísticos, ¿no? Una minoría impresionante. Estamos trabajando en el Ministerio Público, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, trabajando por todos lados, sin concurso público. Y no es nuestra culpa. ¿Acaso yo entré y le digo, oiga señor, hágame concurso público? Oiga, venga, trabaje, y ya estoy trabajando hace 4 años. ¿Se aplica ese precedente vinculante a casos en trámite? Incluso a los casos en trámite en el Poder Judicial, y aún incluso en el mismo Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional ya tienen una ruma de expedientes, y en la Corte Suprema también, para que todos los casos ya aplica el precedente vinculante. Vamos, chotéalo, así se habla en el trabajo. Pásalo todito a la justicia ordinaria de una vez, apúrate. Antes que Gumón y sus dirigentes sindicales nos ganen y declaren sin efecto esto, vándalo. Y la gente está en zozobra, la gente está preocupada. Yo conozco alumnas mías del doctorado, de la maestría, de las universidades que me dicen, doctor, yo trabajo hace 4 años en la fiscalía, yo trabajo hace 3 años, yo trabajo en SUNAT, yo trabajo... ¿Y qué va a pasar? Yo tengo medida cautelar. Si doctor usted no se apura para que el Poder Judicial declare sin efecto esto, lo mandan al Poder Judicial. Y una vez que esté yo en la justicia ordinaria laboral, ya pues perdí, doctor. Voy a tener que hacer mi liquidacióncita, 4 sueldos, 5, los sueldos se me van a pagar, y después, ¿dónde consigo trabajo? ¿Dónde consigo? Ya yo estoy en SUNAT, estoy en las instituciones. Hay que apurarnos, sí, hay que apurarnos. Estamos trabajando. Y lo vamos a hacer muy pronto. Y hay que ir a hablar con el juez y hay que demostrarle al juez nuestra tesis. Dice, se aplica el ordenamiento judicial, incluso el tribunal se dispone reconducir los expedientes a la jurisdicción laboral ordinaria. El precedente vinculante es retroactivo, contraviniendo el artículo 103 de la Constitución Política. Y en el futuro, todas las demandas de reposición, todas van a ser declaradas improcedentes. Así sin más, ya no se reconduce ya. Precedente de reposición improcedente, precedente de Huatuco, precedente vinculante de Huatuco. Adiós. Anda, no vas a pedir tu indemnización. Y yo te consigo empleo. No, el precedente vinculante no tiene conexión con el caso ni colabora para su solución. La doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice que los precedentes vinculantes tienen que estar conectados con el caso. Solamente se puede estar precedente vinculante cuando hay conexión del precedente con el caso. Acá hay conexión del millón de peruanos que trabajan en el sector público con el caso de Rosalía Huatuco, secretaria de un juzgado de paz de Huancayo. Conexión puede haber, y además solamente debes dictarlo para solucionarle el caso a Rosalía Huatuco.
Eso lo dice el tribunal en sus resoluciones hace 5 años, 8 años, 10 años. Que solamente puedes dictar si hay conexión y para solucionar el caso. ¿Acá solucionan el caso de Rosalía? Por el contrario, una declaración infundada. Como ya les he contado a algunos de ustedes, Rosalía, que me ha escrito y me ha designado su abogado, que le patrocine la causa en cuanto al presente vinculante, le dije, Rosalía, tú podías ser congresista, todo el Perú te conoce. Todo el Perú te conoce. Me dice el doctor Lumón, ya yo postulé a un concurso público y estoy trabajando en Surcubamba, en Tayacaja, en Huancavelica. ¿Usted conoce, doctor? Le dije, mi mamá es de Acoria, de Huancavelica, pero no conozco, hijita. Yo he vivido en Huancayo, yo he vivido en Tarma, pero no conozco. Me dijo, doctor, 7 horas para llegar a mi trabajo. Tengo 2 hijitos. Yo vivo en Jauja, doctor. Yo he conseguido un puesto de secretaria judicial de la Corte Superior de Justicia de Junín. Le dije, pero tú me has dicho Huancavelica. Doctor, geográficamente es Huancavelica, pero distrito judicial Junín. O sea, le dije, del mismo sitio donde antes de trabajar, ahí hicieron un concurso y me lo gané, doctor. O sea, ya yo no tengo interés en mi causa desde el punto de vista de reposición, porque ya estoy trabajando. Y estoy trabajando en la Corte de Junín. Pero me dijo el presidente vinculante, acaba un poder, me ha hecho llegar el poder y el notario me ha dado la certificación. Por si acaso alguien me diga, ¿usted qué conexión tiene con Beatriz, con Rosalía Guatú? Acá tengo yo los papeles de Rosalía Guatú. Pero ya ella ya no tiene interés. Ahora lo que tenemos que defender es el presente vinculante, que ya no es para ella. El presente vinculante es para todos los trabajadores del país que trabajan en el Estado con la 728. El presente vinculante dicta una regla que plantea un camino distinto al desarrollado en los pronunciamientos jurisprudenciales de los últimos 13 años. Siempre ha sido reposición, ahora ya no, indemnización. Así no se puede dar un precedente. Si el precedente es más bien cuajar lo que ya existía. Lo que ya existía, uniforme, coherente, ya hacerlo realidad en una regla. Se acabó, cerrar. Por supuesto, pasan los años, las circunstancias sociales cambian. Claro, el tribunal puede dictar otro precedente, acá 3 años, a 5 años, a 10 años. Pero siempre, no se olviden, progresivo para el trabajador. Los derechos de los trabajadores son derechos humanos, son derechos fundamentales. Y la doctrina internacional y los convenios que el Perú ha firmado es que siempre conservar o mejorar. Nunca retroceder. Nunca retroceder. De tal manera que este precedente lo está haciendo retroceder. En vez de la reposición, vaya por tu indemnización y vayas a la calle a buscar empleo. ¿No se dan cuenta que nuestro país es un país de desempleados y que es muy difícil encontrar un empleo? ¿Y no se dan cuenta que ya tenemos una experiencia en el trabajo y que ya estamos haciendo el trabajo? A ver que venga alguien pues con sus pergaminos, con sus títulos obtenidos en no sé qué institutos o universidades y a ver que haga el trabajo que hago yo. Yo ya conozco el trabajo, yo ya lo sé. O sea, tengo un punto de bonificación porque ya conozco el trabajo. El presente vinculante a ambas cosas, estas dos dichas, afectan seriamente la existencia y la validez de ese presente vinculante. Todo esto se lo tengo que decir al juez en mis informes orales, en mis demandas, en mis recursos. Al disponer la reconducción a la justicia ordinaria, viola el artículo 139.3 de la Constitución Política, porque son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la observancia de la tutela jurisdiccional. Y en procesal constitucional decimos tutela jurisdiccional efectiva, porque la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada, dice la Constitución Política. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos. Y este precedente justamente viola esto. Me dice, no, tú venías por acá. Bueno, es que este era lo que la ley disponía. Sí, pero ahora ya no es por acá, ahora es por allá. Oye, usted no puede hacerme eso. Usted está violando. ¿Qué dice acá? Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley. La jurisdicción predeterminada por la ley era por acá y era para la reposición. Y ahora usted me dice que esta puerta no, es por allá, y para que me vaya por allá. Usted no puede hacer eso. No puede hacer eso. El juez lo sabe. Y el juez me lo va a escuchar. Y el juez no lo va a escuchar. Los jueces, en su caso, deberán hacer control difuso. ¿Qué es control difuso? Control difuso de constitucionalidad, es decir, si esta ley es conforme a la Constitución o no. Porque hay control concentrado, que es cuando interpones una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, al interponer una demanda es un control concentrado.
para saber si esta ley está conforme a la Constitución o no. Y si no, en forma abstracta dice, expulsamos esta ley porque no está conforme a la Constitución. Pero control difuso es, para un caso concreto, el juez revisa si la ley está conforme a la Constitución. Se llama control difuso de constitucionalidad. Entonces los jueces deberían hacer control difuso e inaplicarlo porque viola la Constitución. O sea, en vez de hacer ley versus Constitución, hago precedente vinculante versus Constitución. El precedente vinculante viola la Constitución. Porque la Constitución, ¿cómo se ha expresado? Por la reposición. Ahí dice, la misma que se expresa, la Constitución, en su jurisprudencia. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia 13 años? Reposición. La protección de los trabajadores para el mecanismo intuitivo de protección de los trabajadores es la reposición. Cuando hay despido arbitrario, cuando hay despido nulo, cuando hay despido fraudulento. Eso desde la época de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones, FETRATEL contra Telefónica. 2003, hace 12 años. Eso lo sacó Javier Arbandini. Hace 12 años, 13 años, 11 años. Y toda la vida hemos trabajado así, toda la vida hemos firmado de esa manera. Control difuso. ¿Qué dice el Poder Judicial? El artículo 138 de la Constitución Política. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal, los jueces prefieren la constitucional. Por supuesto, igualmente prefieren la norma legal sobre las normas de inferior jerarquía. Los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, para mí 4, no llegan a ser 5. Los 4 magistrados del Tribunal Constitucional someten la Constitución a la ley. La arrodillan a la Constitución frente a la ley. No, es que la ley dice, la ley. Usted no está acá para defender la ley, señor. Usted está para defender la Constitución, sus valores, sus principios, sus fundamentos. Debiendo ser al revés. Los 4 magistrados olvidan que el presente vinculante debe nacer de una praxis jurisprudencial o un camino uniforme ya recorrido. Acá es al revés. Los 4 magistrados procuran resolver intereses del Estado. Usted lo está tratando para que usted resuelva intereses del Estado. Procuran resolver intereses del Estado en la contratación de personal, disponiendo fórmulas punitivas contra autoridades y funcionarios públicos que contrataron sin concurso, cuando la competencia del tribunal es otra. La competencia del tribunal es la protección y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. O sea, que el tribunal se ha salido de su sitio y está ejerciendo como si hubiera sido encargado por la Contraloría. Oye, a los que han contratado, los funcionarios que han contratado sin concurso, hábleles un proceso. Les están abriendo proceso administrativo, civil, administrativo y penal. Esto va a ser una cacería de brujas. Esto va a ser una cosa horrorosa en los próximos meses. Ahorita todavía la gente está tranquila. Espérense que llegue septiembre. Espérense que llegue octubre, que llegue la etapa preelectoral. Esto va a ser juicios de unos contra otros. Van a tratar de despedir a mucha gente para colocar a los suyos para el proceso electoral. El Tribunal Constitucional tiene que pensar, antes de firmar, cuáles son las consecuencias de esta sentencia. Las consecuencias sociales, de la pérdida del empleo, sociales, políticas. Cada uno va a tratar de acomodar a los suyos. Políticas, sociales, culturales, económicas. No se puede firmar. Los señores llegan al Tribunal Constitucional después de una larga trayectoria para evaluar sus sentencias antes de firmarlas. Pero acá estos 4 señores se olvidaron. Se olvidaron, hay que hacérselo recordar. ¿Y quién se lo va a hacer recordar? El Poder Judicial se lo va a hacer recordar. Y le va a decir, ustedes no pueden defender los derechos fundamentales de esta manera. Ustedes tienen que hacerlo de esta otra. Y le llegó la hora al Poder Judicial. Por mi parte, para defenderlos a ustedes, bien hecho. Bien hecho que el Poder Judicial le llame la atención al tribunal. Nosotros tenemos que respetar las decisiones del tribunal si tiene 7 firmas. ¿Yo qué voy a decir? Tengo que ir a Estados Unidos, a Washington. Y además, si tiene 7 firmas y si está acorde con los valores constitucionales, porque pueden haber conseguido 7. Pero si no está de acuerdo con los valores constitucionales, tampoco se respeta. O sea, se respeta cuando ellos respetan la Constitución. Pero cuando ellos la violan, yo no puedo respetar eso. Ese es el tema, ese es el tema. Los 4 señores otorgan un trato discriminatorio a los trabajadores del sector público frente a los del sector privado. Eso es desigualdad. ¿Por qué los del privado sí, a los del sector público no? Porque esto no es para la 276, esto no es para... Este es un trato discriminatorio. Y eso no lo aprueba la Constitución. Los 4 señores olvidan que los tratados internacionales
aluden al principio de progresividad y a la no regresividad de los derechos laborales. Y según la cuarta disposición final de nuestra Constitución Política, ¿qué dice? Aquí está la cuarta disposición final de la Constitución. Interpretación de los derechos fundamentales de la Constitución Política, la cuarta final. ¿Qué te dice? Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y con los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. El Perú ha firmado el Acuerdo Internacional del Tratado de El Salvador, que es un protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué dice? Los derechos de los trabajadores son conservar hoy día y para adelante, progresivamente mejorar, fortalecer los derechos de los trabajadores en todo el mundo. No se va dando al Perú, en todo el mundo. Lo que se quiere es que haya un trabajo que sea punto de partida del bienestar social, de la paz y del desarrollo de la personalidad. Entonces todo el mundo se ha puesto de acuerdo con la OIT en que todo lo que hagamos en todos los estados va a ser para mínimamente conservar, siempre con equidad, siempre con solidaridad, pero mínimamente conservar y en todo caso de aquí para mejorar, nunca para retroceder. Eso Perú lo ha firmado y ahora el Tribunal Constitucional lo está violando. Estos cuatro señores sustentan el presente vinculante en que existían interpretaciones divergentes. Existían interpretaciones divergentes. ¿Qué significa? Que la Corte Superior de Piura opinaba de una manera, la de Huancayo de otra, la de Tacna de otra y entonces la de Ayacucho de otra. Esos son opiniones divergentes. Lo cual es falso. En la aclaración, para subsanar ellos en la aclaración, presentan tres casos. Fíjense cuántas divergentes, tres casos. Uno de Chimbote, uno de Lima y uno de Cañete. Tres casos. Está en la resolución. Yo acá todas esas cosas transcribo. Les hablo de la doctrina, de la ley, del expediente. Yo no invento acá cosas. Que ponen tres casos. Mientras que Ernesto Blume Fortini en su voto pone 20 casos. Cuando él dice de que está en contra de eso, él pone 20 casos. De la época de Álvaro Landini, de Aguirre Roca, de Landa, de todos. Y estos señores, en la aclaración, comienzan a buscar y encuentran tres casitos. Uno en Chimbote, ese en el Santa, ¿no? Pero yo le cuento Chimbote. Ese es en Chimbote, en Cañete y en Lima. Y ni siquiera esos son divergentes. Es que había discordia, dice. Entonces cuando hay discordia hay divergencia. Sí, pues doctor, porque dos firmaron en un sentido y uno en otro. Oiga, si es que eso fuera divergencia, entonces todos los días habría que sacar, porque todos los días hay discordia. Nosotros tenemos un caso, ¿no es cierto?, en que hay discordia. Un caso de un notario, tal cosa de discordia. Dos firmaron de una manera, entonces habría que dejar un presente vinculante. Eso no es, pues, divergencias es cuando en asuntos de relevancia constitucional unas cortes de justicia opinan de esta manera, interpretan de esta manera, y otras cortes. Entonces, ante una interpretación así errónea, errada, hay que uniformar. Algunos dicen uniformizar. Bueno, pues uniformizar o uniformar. Pero hay que verificar un criterio, ahí se cree. Aquí no hay posiciones divergentes. Toda la vida hemos estado de acuerdo en la reposición en todas las cortes de justicia. Estos señores olvidan que deben ser los primeros, ellos deben ser los primeros en proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y también en cumplir el mandato contenido en el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional referido a la interpretación y aplicación de las leyes. Ese artículo 6 que ahora les voy a transcribir acá, ¿qué cosa dice? Que los jueces de todo el país deben interpretar y aplicar las leyes de acuerdo a la Constitución y conforme lo hace el Tribunal Constitucional. Y si eso dice, el primero que debe cumplir eso es el Tribunal, pues, dictar sus disposiciones conforme a sus propios pronunciamientos. Aquí está la norma. Artículo 6, los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Y las resoluciones del Tribunal Constitucional siempre han sido por reposición. Entonces ustedes tienen que cumplir eso. Como ustedes creen que esta norma es para el resto y no para ustedes. Dios mío. Nuestras conclusiones. 2, 3, 4, 5. 1. Al no existir 5 votos conformes, para el doctor Ricardo Guzmán Cairo, no existe legalmente presente vinculante caso Guatuco. No hay 5 votos, no hay resolución, no hay presente vinculante. Primer lugar.
Si el juez no quiere aceptar esa tesis, entonces tengo todos los demás que he explicado ahora y que aparece en una demanda de 20, 30, 40, 50, 60 páginas, con doctrina, con recaudos y con todo. El precedente vinculante no es una ley, pero tiene similares efectos. Entonces los jueces vía control de constitucionalidad, control difuso, así se llama, deben preferir la Constitución al precedente vinculante. Y la uniforme jurisprudencia constitucional ha sido por la reposición. O sea que con control difuso tampoco gana indemnización, gana reposición. 3. La Convención Americana, les he hablado de esto, sobre derechos humanos y el Pacto del Salvador disponen que los estados partes se comprometen en desarrollar los derechos humanos, o sea, los derechos laborales son derechos fundamentales, son derechos humanos, bajo el principio de progresividad y por tanto de no regresividad. Por el control de convencionalidad, así como existe control de constitucionalidad, hay un tema que en los congresos internacionales se escucha en Costa Rica, en Santo Domingo, en Argentina. Va uno a un congreso donde hay 200 personas que asisten y de repente hay un ponente que habla del control de convencionalidad. Hace 10 años yo fui a un congreso, he ido pues a muchos, a varios, y de repente escuché a un joven muy inteligente que tenía varios libros que hablaba del control de convencionalidad. Para mí era novedad, ¿no? Control de convencionalidad, yo había escuchado siempre y leído control de constitucionalidad. No, doctor, ahora es el tema moderno y efectivamente ya comencé a recibir muchos libros del control de convencionalidad. La Convención Americana, les he subrayado. Entonces, ¿qué cosa significa el control de convencionalidad? De la Convención Americana, los tratados son convenciones. Entonces, por el control de convencionalidad, los jueces no deben aplicar este precedente. Es decir, si es que para los jueces existe precedente, para mí no existe. Pero vamos a imaginar que el juez diga, sí existe. Bueno, si existe, usted no debe aplicar ese precedente. ¿Por qué? Por el control de constitucionalidad no debe aplicar, pero tampoco por el control de convencionalidad. O sea, ganamos sí o sí, por angas o por mangas. Por el control de convencionalidad, los jueces no deben aplicar este precedente. La cuarta disposición final de la Constitución Política ordena que los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se deben interpretar de acuerdo con los tratados. Y esa Convención Americana es un tratado. Y el Protocolo de El Salvador es un tratado. Entonces, por control de convencionalidad, ganamos. Por el control de constitucionalidad, ganamos. Eso es la hipótesis que para el juez exista precedente, que para mí no existe. Cuarta conclusión. Las demandas de los trabajadores al empleador destinadas a reconocer, en base a la primacía de la realidad, que sus contratos han sido desnaturalizados, era la ocasión de servicios no personales, no tienen nada que hacer con este tema del presente vinculante. Aunque sean trabajadores, ¿no? que le sale una sentencia, sí señor, han desnaturalizado, usted es trabajador, subordinación, dependencia, usted es trabajador, no ganó nada, porque aunque sean trabajadores, si no has ingresado por concurso público, de mérito, en plaza presupuestada, en plaza que estaba vacante y de derogación indeterminada, igual te afecta este presente vinculante. Si es que el juez cree que existe presente vinculante, que para mí no existe. Y finalmente, este presente vinculante se aplica exclusivamente a los trabajadores del Decreto Legislativo 728, o sea, lo que se llama los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada. Por tanto, no se aplica a los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo 276, esa es otra cosa, ese es otro tema, eso no se aplica al presente vinculante. También, según la primera disposición final de la Ley del Servicio Civil, de Servir, que es la 30057 de julio del 2013, que derogó la anterior, no están comprendidos en esta ley los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Me han estado llamando, doctor, pero están despidiendo a obreros de tal sitio, de tal municipalidad, de Nazca, doctor, han despedido 70, de Huancayo, del Tango, han despedido. Esto no tiene nada que hacer con el presente vinculante, los despiden pues. No, es que doctor están diciendo que por el presente vinculante. Esto acá, en la ley está que están excluidos. Entonces me decía uno de los señores dirigentes que los obreros han ido ahora al Tribunal Constitucional a decir que les está pasando eso. Yo no sé qué irá a hacer el tribunal, pero lo que quiero decirles es, según la ley, esto no tiene nada que hacer con el presente vinculante. Esto solamente es para 728 y para el Estado, no para las empresas privadas, con lo cual establece un régimen discriminatorio que es también inconstitucional. Yo estoy a la orden de ustedes. Muchas gracias.